Bueno, Micaela, si querés hacer las consultas que tenías mientras. Dale. Una consulta, la realidad es que en realidad es la más especial porque no la pude encontrar en ningún lado de los apuntes. Sí. Es con respecto a las guardas. Nosotros vamos No te pude con escuchar las bien. guardas del libro. Nosotras, una de las ediciones va a tener guardas voladas. Sí. Y yo no sabía, en cuestión de cuántas páginas serían para calcular el pliego, digamos, o sea, la cantidad de papel que necesitaríamos añadir para hacer esas guardas. Porque Las yo encontré guardas, en un apunte... a Sí, ver, sí. se puede considerar de distintas maneras. Creo que lo hablamos en una de las clases. Las guardas son impresas, o sea, van a ser parte de la impresión del libro, o se va a usar otro papel diferente. Se va a usar un papel distinto. Bien, entonces no entra dentro del cálculo de pliego. Ah, ok. No entra Es una dentro del compra. cálculo de pliego, o sea, no forma parte de los cuadernillos. Formaría parte de los cuadernillos si esa guarda va impresa con alguna ilustración particular, como formando parte del libro, que a veces lo hacen, a veces es un recurso que se utiliza, que las guardas sean parte del cuadernillo y que vayan impresas. Pero si es de otro papel, esa parte, y no forma parte del cálculo de pliego en sí mismo de impresión, sino que es por separado. Ok, ¿y cómo sería, o sea, lo que quiero preguntar es, ¿ese papel existe? Por ejemplo, va a ser de un papel diferente del interior. ¿Cómo sería un cálculo para comprar la cantidad de resmas que se Y el cálculo necesitarían? lo que vas a tener que hacer, si vas a tener, es como si tuvieras un pliego vas a tener 4 páginas al inicio y 4 páginas al final. Ah, son 4 páginas. Claro, porque si vos usas guardas, vos tenés que pensarlas, a ver si tengo un papelito por acá. Esa es mi pregunta a la que yo no tengo respuesta, digamos. ¿Cuántas páginas sería de guardas por libro para imprimirlas, digamos? Guarda es como si vos tuvieras esto, como si vos tuvieras un pliego de 4 páginas, ¿no? Esto sería guarda. La guarda va, obviamente, adosada al primer cuadernillo y al último cuadernillo, y de acuerdo a la encuadernación que tenga, o va pegada a la tapa, al cartón, o va pegado o va suelta en caso de que sea una encuadernación en tapa blanda, porque puede ser que tengas guarda también en tapa blanda. Entonces, vas a calcular 4 páginas para el inicio y 4 páginas para el final, porque vos tenés que considerar siempre, entonces vas a tener 8 páginas de guarda para cada libro. En función de eso, de acuerdo a la cantidad de ejemplares que tengas, también pensalo que van a ser, digamos, no va a ser como un cuadernillo, sino que va a ser un pliego simple, doblado en paralelo. Esto no dobla en cruz, ¿no? Claro, la pregunta también era si cuando hacemos la imposición del pliego puede ser igual que el de las páginas del No, porque es por interior separado. o como las cubiertas que... O sea, lo que van a hacer cuando se haga el alzado del libro, las páginas de guarda van a ir con el primer cuadernillo y con el último. Lo más seguro es que vaya pegada al primer cuadernillo y al último. Pero van a ser, digamos, como son de un papel diferente, porque no forman parte del pliego, porque no van impresas, va a ser algo completamente aparte, ¿no? No forma parte incluso ni siquiera del doblado en cruz, ni del armado del cuadernillo. Va aparte. Sí se adosa una vez que está alzado, que están armados los cuadernillos y que están alzados, antes de encuadernar van a pegar las páginas de guarda al primer cuadernillo y al último. Y después se encuadernan. Pero vas a tener un cálculo de 8 páginas, 8 por libro. 4 al final, 4 al principio y 4 al final. No tenés que hacer la imposición para eso.
Ah, buenísimo. Sí, Buenísimo. no tenés que hacer Listo. imposición, sino solamente hacer el cálculo. Y seguramente que Ok. vas a tener pliegos, vas a tener pocos pliegos. De acuerdo a la tirada, no creo que llegues ni a una resma tampoco, según el formato, ¿no? Porque hay que ver también el tipo de papel que ustedes van a utilizar, en qué formato viene, pero bueno, ahora calcúlenlo dentro Sí, de lo que es formato estándar. no, perfecto. Y la última consulta era el tema de los acabados y las terminaciones. Es más una confirmación más que una consulta, porque nosotras utilizamos X sistema de impresión, ¿no? Por ejemplo, Sí, digital. Yo imprimo sí, mis tapas en digital. Si yo sí, le quiero agregar un hot stamping, por ejemplo, ¿lo puedo sí, mandar a otra imprenta? sí, ¿Se lo hagan? sí, sí. Ah, perfecto. Sí, de hecho Y no afecta tampoco la cantidad. no, O sea, ponele, yo imprimo 100 tapas. Si yo la mando a una imprenta a hacer un hot stamping, ¿no importa que sean 100 tapas o tienen que ser 1000, no, por ejemplo? Ah, no. buenísimo. No, ustedes consideren que esto que incluso ya lo vimos en una de las clases, que algunas de las chicas me comentaban que ya se están haciendo impresiones en offset por 500 ejemplares, cosa impensada y que ahora está pasando. Así que, sobre todo cuando hay terminaciones y acabados, normalmente no requiere de un mínimo de 1000 ejemplares, porque a veces hay ocasiones en que dentro de alguna publicación específica quizás haya cierta cantidad de libros que se destinen para obsequio, por ejemplo, y a esos libros quizás se le haga una tapa personalizada. Y por ahí eso va aparte del resto de la producción. Y a lo mejor por ahí son 100. Entonces, esas terminaciones se mandan a hacer aparte, seguramente van a otra imprenta, requieren a lo mejor un poquito más de cuidado, sobre todo, por ejemplo, en este caso, como decís, del hot stamping, podría ser también un sectorizado, podría tener una textura, ¿no? Sí. En el caso, como habíamos dicho, ¿no? Que no sea, digamos, algo muy específico y que forme parte de la producción general, como puede ser, como yo les había comentado, que el sectorizado normalmente en la tapa forma parte de uno de los cuerpos de impresión. O sea, la laca UV forma parte de uno de los cuerpos de impresión. Entonces van las tintas, la cantidad de tintas que sean, más la laca UV. Entonces eso sí, forma parte de la misma producción, de la misma línea de producción. En ese Claro, mi caso. idea, yo había terminado poniendo acabados que eran compatibles, por ejemplo, con la impresión digital, pero yo tenía otras ideas para la tapa y pensaba, no se puede hacer en una imprenta digital eso, por ejemplo. Entonces tenía ese conflicto de si se podía mandar a otro lado a hacer. Sí, a ver, como poder hacer se puede. No siempre va a quedar bien, porque ¿qué pasa con lo digital? Como lo dijimos otras veces, no se puede registrar. ¿Se entiende? O sea, no se puede hacer que caiga exacto en el lugar que uno quiere. O sea, uno tiene que manejarse con un margen no demasiado específico porque se puede correr. Porque como no es un sistema de impresión como el offset, donde hay planchas, que las planchas a su vez se registran, y que tiene que quedar exactamente un punto, tiene que caer encima de otro punto, esto pasa en la impresión offset. En la impresión digital no, siempre se puede correr, siempre se puede mover, no cae exacto donde uno quiere que caiga. Entonces es probable que si uno quiere hacer un sectorizado en digital, si no es demasiado puntilloso en lo que se quiere conseguir, por ahí se puede utilizar. Pero no va a tener, digamos, la perfección que puede llegar a tener una tapa que está impresa en offset
y que este sectorizado forma parte de uno de los cuerpos de impresión, porque va todo en la misma línea de trabajo. No, perfecto. Muchas gracias, profe. No, por favor. ¿Más preguntas, consultas? Profe, yo tengo, Sí, tengo Celeste. varias preguntas. Sí. Lo primero, PR o contrato son las preliminares, ¿no? ¿Cómo? Porque lo que en el parcial teníamos algo que dice tener en cuenta el PR barra o contrato. ¿Esas son las páginas preliminares? No. ¿Qué No. es? Porque no Repasen, encontré. sí, Lo estuve buscando y no. repasen los apuntes. Todo lo que ustedes, Entonces no lo habré impreso. todo lo que ustedes vean como contratos, es todo aquello que se tiene que tener en cuenta antes de la impresión y que se acuerda, ¿no? Hay pruebas puntuales para cada uno de los procesos y que hay que tenerlos en cuenta antes de la impresión. Entonces, estas pruebas, de acuerdo al tipo de producción que uno vaya a hacer, hay que tenerlas en cuenta. Entonces, repasen, lean porque está. Sí. Otra consulta. Nosotras, me parece que después nos confundimos, porque habíamos puesto, vamos a hacer dos tipos de ediciones diferentes. Sí. ¿Tiene sentido que una edición de bolsillo tenga un barnizado? No, ¿no? ¿A qué te referís con barnizado? ¿A un sectorizado? Sí. Sí, ¿por qué no? Ah, listo. Sí, si uno quiere resaltar algo puntual, no tiene por qué ser una edición de lujo, solamente que uno decide hacer un sectorizado porque tiene una edición de lujo. No. Quizás hay alguna colección, uno trabaja en alguna colección donde quiere resaltar, por ejemplo, quizá los autores son importantes en esa colección, quizá más que el título. Entonces se decide que el nombre de los autores va a ir sectorizado, ¿no? Va a ir con la QV sectorizada en la tapa, por ejemplo, porque es una característica para esa colección, aunque sea una edición de bolsillo. No encarece tanto. Para que tengan en cuenta el sectorizado, cómo se calcula. Hola, Aimé. Hola, perdona la tonta. Para que tengan en cuenta, el sectorizado se presupuesta por porcentaje, o sea, por cuánto porcentaje de la tapa ocupa ese sectorizado. Y a veces es muy poquito, porque el solo hecho de sectorizar, por ejemplo, el título de la obra o el nombre del autor, es poco, no es demasiado. Como les dije, forma parte del sistema de impresión de la tapa porque se hace en uno de los cuerpos de offset, o sea que es una sola pasada, no es que se hace algo puntual para eso, y a lo mejor no encarece tanto y sin embargo le da un toque específico a algo que quiera resaltar. Así que no está contraindicado que uno pueda hacer un sectorizado en una edición de bolsillo, se puede hacer tranquilamente. Perfecto, muchas gracias. Después hay un cálculo que habíamos sacado que nos hizo ruido, porque ninguna de las dos teníamos para calcularlo. Hay un lomo que nos dio 0,0 centímetros, no, 0,08 centímetros, o sea, 8 milímetros. 0,8 milímetros, sí. ¿Pero te dio 8 milímetros o 0,8 milímetros? O sea, 0,8 es 8 milímetros. No, 0,08 centímetros. Claro, sería 0,0 milímetros, ¿no? Esto me con las cuentas. Yo creo que lo que les debe haber dado son 8 milímetros, sería 0,8. Quizá ustedes hicieron un pasaje, si ustedes calcularon el lomo haciendo una regla de 3, a lo mejor, y se tienen que reducir de centímetros a milímetros, a lo mejor por ahí hay alguna cuestión.
8 milímetros de lomo es súper aceptable, está bien. 8 milímetros, pero no 0,08. Ahí no. ¿Se entiende? Listo. Sí, eso entonces lo revisamos. Después, cuando teníamos los cálculos de papel, queríamos saber si además era necesario hacer cuánto nos sale el papel, porque era un kilo salía era un peso por, no, era $1 por kilo, si era necesario o también si era necesario saber los kilos. Sabemos las resmas, pero no sé si es necesario hacer también lo de kilos y pesos, como lo habíamos hecho en el Fíjense trabajo. bien cómo está la consigna. Si pide el precio, No, no recuerdo en este no, es que no. momento cómo está la consigna. No, no es que no decía, solamente el cálculo de hojas decía. No, entonces Cálculo de no. papel, perdón. Entonces no. Si no Listo. pide costo, para que tengan que poner el precio, tienen que pedirles el costo. Si no pide el costo, yo no recuerdo ahora, justamente, no lo tengo aquí, no lo recuerdo. Si no pide el costo, no hay que poner el precio. Buenísimo. Creo que nada más. ¿Alguien más, chicas? A ver, espera. Acá tengo Jimena, hace una pregunta por el chat. Yo tengo una versión que se imprime a una tinta y puse prueba de contrato para ver la trama de grises en las ilustraciones. Yo no te puedo decir si está bien o no. Lo que te puedo decir es que pasen las pruebas de contrato. Y fíjense si para cada caso va o no va. Porque esto es como si me estuvieran haciendo una pregunta puntual del parcial y que yo les diga sí o no. No te puedo decir. Vuelvan a repasar las pruebas de contrato, cuáles son, qué tipo de pruebas van para cada uno de los productos y si alguna de esas pruebas de contrato tienen que ver con el producto que ustedes eligieron, y ahí lo ven. Recuerden que como no es que tienen un presupuesto, cualquier cosa que ustedes sugieran, si está justificada, la pueden hacer. Sí, además. Quizás en la vida real no se harían un montón de cosas, pero como esto es un modelo, y si está bien justificado, si tiene una razón y está justificada, pueden hacer básicamente lo que quieran. Manda el micrófono. Está bien, Jimena. ¿Dudas, consultas, algo más? ¿O seguimos? Profe, para, Sí, Micaela. para confirmar bien, digamos que las entregas del trabajo 4 son o el 9 para que usted nos pueda corregir algo, o directamente el 11 se entrega todo, ¿no? O antes del 11, o sí el 9 se entrega todo. Ya te digo cómo estoy. A ver. No, es el 9 la fecha de entrega. O sea, fecha de entrega final el 9. El parcial es fecha de entrega, hoy puse una notificación para donde ustedes tienen que subir el parcial, que es un espacio que creé, igual que para los trabajos prácticos. Ahí suben el parcial y la fecha tope para subir el parcial domiciliario es el 5, el viernes 5, antes de las 0 horas del 6. O sea, el viernes 5 hasta las 23:59 pueden subirlo. Los trabajos prácticos, tanto el PP4 como todo lo anterior, los que no hayan entregado, fecha límite el 9. El 9 de noviembre, porque nosotros tenemos que terminar de corregir y cerrar notas. Y aparentemente los recuperatorios son la semana del 15. Así que por eso ustedes tendrían que tener cerrada la parte práctica antes del 15.
Normalmente a veces esas fechas se corren, pero bueno, por lo menos hasta ahora ese es el cronograma que tenemos. ¿Alguna otra consulta? Sí, profe, yo una pregunta. Sí, Georgina. Con respecto a cómo se sube el trabajo, si lo quieren en PDF, en Word, Como quieras. PowerPoint. Está No, bien. no, como quieras, no hay problema. No hay problema. Pero sí tiene que quedar subido al Classroom, porque es ahí donde nosotros tenemos el registro de todas las notas. Hay una de las chicas que me escribió, no sé si está aquí ahora presente. A ver. Que me había preguntado cómo volví, si anulaba el trabajo anterior. A ver, Karina Vaquero. No sé si estás. Sí, está presente. Ahí está. Sí, subilo de nuevo. Si te permite dejar el anterior, deja el anterior y subí un archivo nuevo. Ok, está bien. Gracias, profe. Y si no, subís el último ya corregido con alguna nota que esa es la última versión. Si permite que queden las dos, las dos. Si no te permite dejar la versión anterior, pones una notita con que esa es la última versión y subís la última, la que tiene ya las correcciones. ¿Alguna otra consulta? Está bien. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, avanzamos un poquito entonces para que ustedes puedan tener en cuenta la finalización para el TP número 4. Sí. Habíamos visto la primera parte que era la de planificación. La segunda parte tiene que ver con la presupuestación. Entonces, ahí tenemos, es más simple que la primera parte, digamos, la primera parte es más extensa porque es donde ustedes van a tener que trabajar. No sé si ya están trabajando en el TP número 4, pero ahí tienen que trabajar con las tareas, con los tiempos, con las precedencias, cómo armar ese proyecto en función de, como dijimos, de estos ejes que tienen que ver con las tareas y los tiempos. Y después a todo esto, que va a quedar plasmado en ese diagrama de Gantt, y que lo anoté, creo que lo había escrito en el aula, pero por las dudas se los vuelvo a repetir. Hay un archivo que escribieron Néstor Lavé y Daniel Vidable sobre diagrama de Gantt, que si ustedes lo tienen en cuenta y lo siguen, está muy bien explicado. Entonces, aparte de lo que hayamos visto en prácticos, ese apunte les va a servir muchísimo para el desarrollo del TP número 4. Entonces, no dejen de verlo y de verlo con detalles. Sobre todo la parte práctica de la construcción del diagrama de Gantt. Acuérdense para que les quede bien que ustedes tienen que dar un valor a esa unidad con la que se van a manejar y que esa unidad tiene que ser la misma para todas las tareas, ¿no? Para que ese dibujo, para que ese diagrama sea coherente y marque y permita ver esa disposición gráfica de cómo va a quedar el desarrollo del proyecto. Entonces, eso también, tenganlo en cuenta. Si les es complejo resolverlo desde lo digital, háganlo en papel, en hoja cuadriculada, con colores, con marcadores y escanéenlo. O sea, si no se compliquen o no se traben por querer hacerlo con el Excel si es que no logran hacerlo. Háganlo de manera analógica en un papel y escanéenlo.
¿Algo que tenga que ver con el TP número 4 antes de avanzar? ¿Dudas en el archivo de consultas abiertas? No había ninguna, pero entiendo que quizás están volcados al parcial. Lo más probable es que a partir del viernes surja. Bueno, entre el viernes y la fecha que ustedes tengan que entregar, que para nuestro caso, a ver, si es el martes 9, traten de entregar el martes 9. Si tienen algún inconveniente, me escriben, pero traten de entregar el martes 9. Profe, yo tengo una duda con respecto al TP4. Viste que la primera parte hay que hacerla como en Excel y la segunda es más como en un documento de Word. ¿Puedo entregar 2 archivos en el Classroom juntos? Sí. Ah, buenísimo. Listo. Sí, te permite subir más de un archivo. Por lo menos así se han manejado muchos con 2 archivos y no hubo problema. A ver. Bueno, vamos a ir entonces a la segunda parte del TP número 4 para ir viendo y ir resolviendo las dudas que surjan. ¿Hay una consulta? Sí, Daniela. No sé si me enrosqué con otra materia. ¿Puede ser que nosotros también marcamos el camino crítico? Sí. ¿O me estoy mezclando? Sí, también se marca el camino crítico. ¿Cuál es la marca del camino crítico? Es una línea que pasa por los puntos que sí o sí marcan precedencia y que no se pueden tocar, que no se pueden correr. ¿Y qué es lo que determina que el proyecto dure el tiempo que tiene que durar? Entonces, hago el listado de tareas. Le doy a cada tarea el tiempo determinado que tiene. Ese tiempo lo traslado a una medida que es igual para todas las tareas, a una unidad de medida que va a ser la misma para todas las tareas, y le doy a cada tarea tantas unidades de medida como tiempo requiera. Y después ordeno por precedencia. Entonces, por donde pasa la precedencia y donde no se puede mover, o sea, donde una tarea marca el fin de algo específico y el comienzo de otra, y eso no se puede correr, por ahí pasa el camino crítico. Obviamente va a pasar por ahí, va a seguir hacia abajo, hasta donde haya otra precedencia que no se pueda mover, y va a seguir hasta donde haya otra precedencia que no se pueda mover. El camino crítico está marcado por esos puntos, por los que no se pueden modificar. Si dice B precede a A, bien, tiene que terminar B, sería al revés. Si dice A precede a B, tiene que terminar A para que empiece B. Ahí hay un punto. No lo puedo modificar, no lo puedo correr. Ahí hay un punto que marca un camino crítico. Y lo mismo con las tareas que siguen. Entonces, esos puntos por donde están esas precedencias que no se pueden mover y que son las que marcan el tiempo total del proyecto, por ahí pasa el camino crítico. Está bien, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Ahí se ve? Sí. Sí, pero se ve la consigna de... Sí, está, perfecto. Bueno, es la segunda parte del TP número 4 y ahora vamos a ir viendo algunos detalles como para que ustedes lo puedan resolver sin problemas. Entonces, el objetivo de esta parte que se denomina presupuestación dice, vamos a intentar aproximarnos lo máximo posible a la situación real del intercambio de información y documentación con los proveedores del área.
De esto decantarán cuestiones teórico-prácticas que te ayudarán a entender los procesos de producción editorial. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Creo que muchas veces yo se los había comentado, que no es lo mismo para una imprenta recibir un pedido de presupuesto escrito de manera sui generis con lo que a mí se me ocurra, que utilizar el vocabulario técnico que la imprenta requiere para que se entienda lo que se está pidiendo. Entonces, es un poquito incorporar todo lo que tiene que ver con este aspecto técnico del pedido de presupuesto. Entonces, la consigna, la parte A, dice, vamos a basarnos en la pieza editorial que analizaste y calculaste en el TP número 3. ¿Se acuerdan que ustedes habían, para el cálculo tipográfico, elegían uno de los libros que ustedes tenían, ¿no? Como modelo. Creo que sí, era el que ustedes habían elegido como maqueta de colección, el físico. Entonces, vamos a basarnos en la pieza editorial que analizaron y calcularon en el TP número 3. Ese es el que van a ustedes a tomar para intentar hacer un pedido de presupuesto de acuerdo a las características que tenga ese libro. Entonces, primero, hace una aproximación pidiéndoles que escriban un pedido de presupuesto como se les ocurre, que lo pedirían sin tener en cuenta la parte técnica. Porque dice, vas a escribir y presentar un pedido de presupuesto, te recomendamos, bueno, esto en el archivo de documentos que ustedes quieran. Pero esto es un pedido de presupuesto como a ustedes se les ocurriría pedirlo ahora, en este momento, sin demasiadas, sin tener en cuenta demasiados aspectos. Pero después de eso, ustedes hacen ese pedido de presupuesto y lo tienen. Eso es la parte A, digamos, la primera parte del pedido de presupuesto. Y la parte B dice, vas a leer y analizar los presupuestos con los proveedores, que los proveedores respondieron a determinados pedidos, y en función de eso van a volver a escribir el pedido de presupuesto. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que se encuentren entre la comparativa de lo que ustedes escribieron y lo que respondieron las imprentas de acuerdo a los presupuestos, se van a encontrar con ciertas diferencias. Si ustedes van a donde dice presupuestos, van a encontrarse que hay muchísimos presupuestos que son reales, que fueron pedidos para los distintos TPG, que se fueron desarrollando a través del tiempo, y ustedes abren, por ejemplo, y se encuentran con el presupuesto que, en este caso, Atian Gráfica Editora, le dio a una persona. Entonces, van a encontrarse con la cantidad de ejemplares que están pedidos. En este, por ejemplo, hay un pedido solamente de 5.000 ejemplares. Nosotros siempre hacemos hincapié en que se pidan al menos 2 tiradas, y si son mejor, y si son 3, mejor, ¿no? Pedir 1.000, por ejemplo, que sabemos que 1.000 es la puesta en máquina, y después, por ejemplo, podríamos pedir 2.000 y 5.000, o 3.000 y 5.000, pero la primera, por el millar, históricamente, tenía que ver con la puesta en máquina. Entonces aquí van a encontrar se van a encontrar con determinados términos que tienen que ver con cuestiones específicas de producción. Por ejemplo, libros compuestos por sobrecubiertas impresas a una tinta, al frente sobre papel calco alemán, Diamant de 230 gramos, trazado, formato desplegado 660 por 200,
tapas impresas a 4 tintas al frente sobre papel de ilustración mate, también da el gramaje, da el laminado, qué tipo de laminado ya lleva, cuántas, hay también una cantidad de páginas impresas a 5 tintas, o sea, acá se encuentran con un montón, digamos, de datos específicos y técnicos que seguramente no lo tuvieron en cuenta en el pedido inicial que ustedes hubieran hecho a una imprenta. Podemos tomar cualquier otro, a ver. Acá lo que se encuentran también es con distinta presentación del presupuesto, ¿no? Siempre cuanto mejor ordenado esté, mejor. Acá también pidieron solamente por 5.000 ejemplares, lo mismo. Pero hay, si ustedes se fijan aquí, lo que están presupuestando por un lado es solo impresión, ven que es el detalle de aquí arriba, y después abajo es lo anterior, o sea, solo impresión, pero le suman la encuadernación UR o binder y plegado de sobrecubiertas. ¿Esto por qué es? Porque a veces se puede mandar a hacer la impresión a un taller y quizá las terminaciones y acabados van en otro. ¿Por qué a veces pasa esto? Porque hay imprentas que, por ejemplo, no tienen encuadernado en tapadura. No todas las imprentas encuadernan en tapadura, son pocas. No sé ahora si hay más, pero normalmente son pocas las que hacen encuadernación en tapadura. Entonces, a veces uno puede elegir hacer la impresión de los interiores o de la tripa en una imprenta y las tapas, terminaciones y acabados en otra. Entonces, puede ser que uno pida presupuestos por separado. Entonces, volvemos. ¿Estamos en las consignas? ¿Siguen viendo las consignas? Sí, profe. Bien. Entonces, primero escriben, intentan hacer un pedido de presupuesto con la idea que ustedes tienen. ¿Cómo pedirían ese presupuesto? Después, ven dentro de ese listado de presupuestos reales cómo envían las imprentas los presupuestos y se ponen en contacto con el lenguaje técnico que utilizan. Y por último, cuando ya tienen estas dos pautas, dice, vas a volver a escribir tu pedido de presupuesto a partir de las conclusiones a las que llegas. Normalmente yo les subí hoy un prototipo de presupuesto. A ver, ¿hay alguien una consulta en el chat? Ah, perdón. Julieta, ok. Les subí un prototipo de presupuesto, ahora vamos a ir ahí. ¿Lo están viendo? Sí, profesor. Ok. Bueno, este es un modelo de presupuesto, pero que igual vamos a ir analizándolo ahora, porque hay cuestiones que a veces, incluso, cuando vamos viendo esto, aparecen y que no se tenían en cuenta y con esto se aclara. Cuando ustedes piden un presupuesto a una imprenta, obviamente que este presupuesto tiene que tener cierta característica de formal. Por lo tanto, habría un encabezado o uno tendría que generar como un papel membretado con algún nombre para que la imprenta se tome el trabajo de hacer ese presupuesto, ¿no? Y que
obviamente que a través de los años, con los estudiantes de FPI, saben que cerca del mes de octubre, de todos los años, habían pedido el presupuesto medio en masa a las distintas imprentas, y muchos ya sabían que tenía que ver con la carrera de edición. Pero bueno, como también después nosotros muchas veces hablábamos con las imprentas para poder ir a hacer una visita, para que pudieran ver los talleres y todo, es como que con el tiempo se fue, digamos, coordinando esta especie de trabajo. Tendríamos que tener eso en cuenta, darle un aspecto formal al pedido de presupuesto, y si podemos ordenar ese pedido, mejor. Entonces, las características técnicas a tener en cuenta. Obviamente, el formato. El formato, y siempre, como les digo, para producción, primero, la primera de las medidas del formato cerrado es el ancho, y después el alto. Si ustedes tienen un ancho de 20 y un alto de 30, por ejemplo, ese es el formato del libro, pero si ustedes dijeran 30 por 20, en lugar de un formato vertical, tendrían un formato apaisado. Entonces, en producción, la primera de las medidas siempre es el ancho y la segunda el alto. Y se le da a la imprenta las dos medidas, formato cerrado y formato abierto, para que no haya dudas, para que sepan que están hablando de un libro vertical o de un libro apaisado. Cuando uno da las dos medidas, no hay lugar a dudas. Después, cantidad de páginas de interior. La cantidad de páginas que va a tener mi libro y que van a conformar la tripa del libro. Más, aparte, las tapas, ¿no? O sea, las tapas no forman parte de la cantidad de páginas de los interiores. Pero aquí hay que aclararlo, porque a veces, por ejemplo, si estamos hablando de revistas, muchas veces las tapas están incluidas dentro de este cálculo. Entonces ponemos cantidad de páginas de interior más tapas. Y cuando hablamos de las tapas, también hay que aclarar si esas tapas tienen solapa o no tienen solapa. Si tienen dos solapas o si tienen solo una. ¿Y de qué medida son las solapas? Entonces aquí van todos esos datos. Con o sin solapas, y en caso de que sea con solapas, determinar los centímetros que mide cada una de las solapas. Y si son dos o si es una. A veces pasa que hay una sola solapa, quizá en la contratapa del libro, por ejemplo. Entonces, bueno, todas estas características las indicaríamos aquí. Colores de interior. Sí. Ahí mismo habría que aclarar, suponete que sea en el caso de un libro de tapa dura y tengamos sobrecubierta, ahí se pone que es con sobrecubiertas. No, la sobrecubierta va aparte. Ah, bueno. O sea, la sobrecubierta va aparte. Donde va, por ejemplo, después del acabado, podría ir la sobrecubierta. O después de la encuadernación, podría ir la sobrecubierta. Ah, bien. Igual si hubiese una faja o algo de eso también. También. Ah, genial, gracias. Colores de interior. Cuando dice 1/1, ¿qué entienden ustedes con el 1/1? Ahora volvemos. ¿Está impresa una tinta, profe? 1/1 es uno de frente y una de 2. Entonces, 1/1 es una tinta frente y una tinta dorso. Esto estábamos recién en los interiores del libro, pero ustedes imaginen que estamos hablando de las tapas. Si yo les digo 4/0, ¿de qué estoy hablando? Que del frente tiene color y el dorso no. Y el dorso exacto. En el frente 4 tintas y en el dorso el color del soporte. El dorso no va impreso. Si yo les digo 3/1,
3 colores al frente, un color al dorso. Exacto. Entonces, eso grábenlo. Cuando ustedes leen esto, 1/1, 1/0, 4/2, ahí me están indicando los colores de las tintas. Cuántas tintas para el frente y cuántas tintas para el dorso. Cuando hay 0, cuando uno de esos valores es 0, es que no hay tintas, por lo tanto no hay impresión. Y por lo tanto el color que va a tener es el color del soporte. El color del soporte. Si el soporte es gris-gris, si es blanco-blanco, si es negro-negro, es el color del soporte. Ahí no hay tinta de impresión. ¿Mm? Profe, Sí. en caso que, no sé, por ejemplo, hay un libro que el texto es negro, pero tiene ilustraciones a 4 colores. Si yo quiero expresar de forma general a cuánto está impreso el interior, digo 4/4, aunque haya páginas donde solamente va a haber una tinta que es la negra, que es la del texto, digamos, o se dice texto 1/1 y ilustraciones, qué sé yo, 4/0, si al otro lado no tendría tinta, por ejemplo. Si hay muchas ilustraciones, o sea, si hay mucha ilustración en el libro y no son, digamos, páginas perdidas, ¿no? Que quizá haya una ilustración por capítulo o que quizá haya un insert de ilustraciones en algún lugar específico. Si es un libro ilustrado y las justo tengo 2 ejemplos que hablan de eso. Bueno, ahora pasamos a Inés, pero te cierro con esto. Si es un libro ilustrado, o sea, si hay ilustraciones profusas y esas ilustraciones son a 4 colores, lo más seguro que la impresión sea a 4 colores. Lo que pasa es que la parte de texto va a ir a una sola tinta. No va a estar, digamos, registrándose con las otras tintas. Sí, Aimé. Justo tengo. Voy a tratar, espera que... sos vos el hospedador. Ponete en todo caso en página, a pantalla completa para que te vea. Y sería de la otra forma, ¿cómo sería? O sea, ¿cómo se podría expresar? Que hay ilustraciones a 4 colores adentro, pero gran parte del libro es texto que está a una sola tinta. Podés poner cuadernillos ilustrados 4/4, cuadernillos de solo texto 1/1. Pero habría que ver bien la configuración del libro. Pero si en un mismo pliego están tipo, o sea, viene el texto y la imagen de corrido, es 4×4. Es 4×4, exactamente. Si no es algo separado, que yo puedo ver que es un cuadernillo de ilustraciones que está insertado, si es todo el libro ilustrado, es 4×4. Lo que pasa es que solamente va a estar trabajando una sola tinta en la parte del texto. Y nunca se les ocurra, bueno, esto tiene que ver con los archivos digitales. Nunca se les ocurra poner el texto a 4 tintas para formar el negro. No, el texto va solo en tinta negra. Ahí está, sí, ahí me dije. Yo tengo un libro donde intentaron hacer el negro del texto. Bueno, genial. Tintas y está fuera de registro, pero no lo tengo acá. Tengo este libro que tiene imágenes, y no sé si llega a ver, está el texto. Sí, ahí se ve. Este es todo en papel ilustración, y las imágenes están aleatoriamente. No tiene tantas, pero están tanto en página par como en página impar. No tiene ninguna diferencia. Y del otro lado tiene texto. Por ende, ¿cómo está hecho? ¿Alguien? 4/1. 4. 4/4. Bien. Por otro lado, tengo alguien, se está conectando, ahí está. Esperen que les saco la sobrecubierta porque si no se me resbalan de la... Por otro lado tengo que ya se los mostré como 3 veces. Este tiene texto acá tiene una imagen, y de la otra imagen, del otro lado de la imagen, si lo logro dar vuelta, segundo, está en blanco.
Y yo les puedo decir que este es un papel obra, y este es un papel ilustración. Y este es un papel ilustración. Y hay una imagen al principio y al final de cada cuadernillo. ¿Cómo está hecho? Claro, sería como ese mixto, 1/1, pero después está el pliego 4/4. No, 4/0, perdón. Claro, exacto. Y eso después se agrega atrás de cada cuadernillo. Claro, por separado, sí. Justo En acá realidad, están... una pregunta, Aimé, Sí. 4/0 hay que ver si están en qué Sí. página están. Están en el mismo pliego de ilustración, pero hay que ver si están en par o impar, si es 4/0 o 4/4. Claro. Están... Yo creo que si todos los dorsos de las imágenes están en blanco, es un 4/0, seguramente. Y el pliego está armado de tal manera para tener una sola impresión a 4 tintas, solo del frente, como si fuera solo frente y no dorso. Y Claro, aún así, ¿puedes hacer caer todas en página impar, imprimiendo un solo lado o 4/0? Porque vos pensás que esto es, por lo que dice Aimé, es como que está abrazando al cuadernillo impreso. Entonces vos, es como si vos tuvieras 2 páginas impresas y las otras 2, o sea, 2 páginas impresas de frente y las del dorso no están impresas. Y eso, abraza el cuadernillo. Porque no está plegado. Esto no va plegado en cruz. Acá lo que seguramente hay es un pliego de 4 páginas, 2 a 4 colores y 2 sin impresión, que se pliega en paralelo y que abraza el cuadernillo, que sí está impreso a una sola tinta y plegado. Entonces las ilustraciones están mirando hacia adentro del cuadernillo. Claro, si es como vos decís, Miriam, tiene que estar una en página par y otra en página impar. Si no, claro. no se puede. Están mirando hacia adentro. Sí. Entiendo, sí. Tendría que chequearlo, estoy tratando de chequear. Tendrías que desarmarlo. Pobre Tolkien. Sí, por eso, pero hay que ver. Hay que ver, pero acá más que nada se nota porque además están usando 2 tipos de papel diferentes. Claro. Está usando el obra para lo que es texto y se está usando ilustración para lo que es imagen. De hecho, sobresale mucho cuando hay una imagen, por eso mismo el papel es más blanco, es muy distinto. Yo tengo una pregunta, Miriam o Aimé. O sea, para la imprenta, cuando tiene que presupuestar un 4/4 o un 4/0, como esto que estamos discutiendo ahora, ¿no? Suponete que en un pliego igual entra la misma cantidad de imágenes en cualquier caso. Esto, si decidimos, como estamos hablando ahora, ponerla solo sobre una cara o la mitad de una cara y la mitad de otro. ¿A la imprenta no le importa cuánto de esa superficie por pliego imprime? ¿Te cobra 4/4 igual, aunque solo la mitad del pliego esté impresa en 4/4? ¿Se entiende la pregunta? Sí, te cobran 4/4. Claro. Sí, por porque eso... tienen que dar vuelta al pliego en realidad, porque en tinta gastan lo mismo, en papel gastan lo mismo, lo único que influye es volver a pasar el pliego, digamos. Sí, pero la pasada te la cobran. Claro. Sí. Perfecto. Sí, eso se cobra, por eso uno tiene que ver bien las características del producto para ver qué es lo que conviene, ¿no? Cómo conviene armarlo en caso de que uno quiera hacer alguna producción que tenga 2 tipos de papel diferentes y que estén impresos la parte de texto a una sola tinta y la parte de imágenes a 4 tintas. Entonces, ¿de qué manera armarlo? Si conviene poner un cuadernillo de imágenes en la mitad del libro, si conviene, como en este caso, hacer pliegos por separados y que estos pliegos queden quizá al final de cada capítulo. Ahí tiene otro para mostrar. Tengo que esto tiene negro y cian. Y todo el interior está en negro, excepto los detallitos de arriba que están en cian. Claro.
De hecho, los mapas del inicio también están en negro y cian. Este interior, ¿cómo está impreso? 2 sobre 2. Exacto. Qué bárbaro. 2 sobre 2. Qué bueno. Y tiene errores de registro. Ustedes de todas formas, como en este caso, en este caso estamos hablando de 2 sobre 2. Las tintas que están jugando son el negro y el cian. Pero ustedes de cada canal de color, o sea, del canal negro y del canal cian, tienen todos los grisados. Además de manejarse con esos 2 colores, tienen el grisado de cada uno de los canales y la combinación de grisados de ambas tintas. O sea que incluso con 2 tintas se puede trabajar, se pueden lograr efectos muy interesantes. Y lo genial con el fondo de color es que te hace creer que está haciendo texto en blanco cuando en realidad es calado. Exacto. Te agrega una variable más. Cuando tenés un problema de registro, pasa que la mitad de las letras no te gusta tanto. O no se lee nada. Sí. Y una pregunta, en las páginas blancas, las de texto negro, igual tiene, o sea, tiene 2 pasadas y también es un riesgo que quede fuera de registro, ¿verdad? ¿Por qué lo decís? No, digo, o sea, porque siempre o sea, un texto negro sobre papel blanco lo vas a pedir a una tinta. Si lo pedís 2 sobre 2, hay un mínimo riesgo de que quede fuera de registro. ¿Qué estaría fuera de registro? Las letras. No, pero vos qué decís, la palabra que está en cian, pero a lo mejor queda un cachito desencajada, pero no estás formando los colores, mezclando los dos. Claro, el negro o sea, no lo vuelven a pasar, lo pasan solo en negro, o sea. No entiendo, a ver. Vos para poder tener algo fuera de registro tienen que pasar los 2 colores ahí. Y o sea, el registro es que el color debería estar en un lugar y no está en ese lugar. Y se ve el fantasma. Si vos solo haces una pasada en negro, ¿cómo te va a quedar fuera de registro? A menos que ese negro fuera enriquecido con las otras tintas, que eso es lo que decía Miriam de no hacer. Claro, entonces esa indicación del negro enriquecido con otras tintas tiene que estar en el archivo, si no lo pasan eso tiene que sola estar vez en el archivo digital. Eso tiene que estar, eso nace del archivo digital. Pero todo lo que es texto, por favor, nunca lo trabajen a 4 tintas. O sea, si van a usar negro, usan para todos los textos solo la tinta negra. Esa es la manera en que quede el texto de manera correcta y que se pueda leer. Todo el texto en negro y los detalles de arriba en cian. Si llega a haber algo de fuera de registro, lo único que yo voy a notar al pasar es que la parte de arriba en cian cambia de lugar. Pero como está bastante arriba, no se nota tanto. Una amiga tenía un libro de La historia sin fin, donde cada reglón era de un color distinto. Uno era celeste, los de cian, y el otro era magenta. Ahí, cuando hubo un problema de registro, se superpusieron los reglones. Porque la distancia entre reglón y reglón consistía en algo de registro. Pero en este que tiene todo el cuerpo negro, a menos que la fuera de registro sea alevoso y tenga una fuera de registro de 2 centímetros, no se va a notar porque la pasada del medio es solo negro. Si está corrido, no lo vas a notar porque está al costadito, no es que se desliza, sino que el sello queda corrido del lugar. Eso es fuera de registro. Vos para tener un fuera de registro tenés que tener más de una tinta en el mismo lugar. Claro, perfecto, clarísimo, gracias. Bueno, ahí tenías una posibilidad que eran esas dobles donde había una ilustración, no sé si era un mapa o algo de eso. Sí. Ahí sí podrías tener un fuera de registro. Sí, claro, acá y en los inicios del capítulo, que de hecho hay fueras de registro en el que les mostré. Claro, los de fondo negro, sí. Esto, ahí está blanco, y si vos miras las letras de cerquita, estas están cian. Estas no, estas están cian. Claro. Pues esta tiene muchas fallas porque también el papel no está hecho para la cantidad de tintas, o la máquina es un desastre, no sé si se llega a ver en esto, están todas manchadas las páginas. Claro.
el papel no se terminaba de secar, la tinta no la terminaba de absorber, o la máquina no estaba limpia. Hay muchas O todo manchas. junto. O todo junto. O todo junto. Hay Después, muchas manchas en el libro, en las páginas donde está ese color completo se trasluce del otro lado. Si van a trabajar, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que uno normalmente, de manera estandarizada, uno cree que porque un libro va a una sola tinta, esa tinta tiene que ser negra? Y no tiene por qué ser así. Yo puedo elegir imprimir a una sola tinta y aunque tenga ilustraciones, manejarme con el canal de grisado de esa sola tinta y tener un resultado diferente. Pero ¿qué voy a hacer si trabajo una sola tinta? Voy a elegir un Pantone. No va a encarecer demasiado y me voy a asegurar de que tampoco va a haber un fuera de registro. A menos que esa sola tinta sea un cian, o un magenta, o un negro, no digo un amarillo porque sería imposible de leer, pero a menos que sea alguna de las tintas CMYK, tendría que ser un Pantone para estar absolutamente seguros de que esa tinta va a trabajar de forma correcta y que no necesito formarla por una superposición de puntos de otras tintas. Entonces, elijo un Pantone, elijo el Pantone que me gusta para la impresión y me manejo con esa tinta. Creo que, a ver, no, todavía queda. Es una pregunta totalmente descolgada. Hay algo que me tiene muy intrigada. Las figuritas de los álbumes de figuritas también se imprimen. Sí. Ahora, a mí me tiene intrigada. Había unas cuando yo era chica que eran de frutillitas que decían Raspayolé. Sí. ¿Cómo se haría eso? Nada que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Pero se hacían muchas figuritas. Sí. Tiene que haber una forma Hay de muchos libros mecanizar. infantiles con esa tecnología. Mi ¿De sobrino tiene Raspayolé? varios. Sí. Ah, mira. Hay distintos métodos. No sé si Pero Miriam tiene experiencia personal muy en eso. Yo tengo... artesanal no deberían ser porque se hacen No. son muchas las figuritas. O sea, Sí, sí, no pueden sí. ser. Yo tengo dos experiencias distintas con eso. No sé si Miriam tiene alguna experiencia que quiera contar. Sí, no, pero seguí. Yo tengo lo que son los catálogos de Natura. Trabajé mucho tiempo con Natura. Claro, también. En las revistas a veces lo hacían también. Claro, pero eso es necesario. Los catálogos de Natura tienen como un sticker que lo que hacen es pasar, eso se pasa con una máquina el perfume específico y va cubierto con un plástico. Vos sacás ese plástico y al raspar se activan las capsulitas de perfume. Eso no es lo mismo que las tintas perfumadas. Las tintas perfumadas son otra cosa. En los libros, mi sobrino tiene un libro que vas pasando y cada lugar tiene un olor distinto, tiene eucalipto y cosas así. Esos son una tinta especial y son carísimas. Yo no he encontrado que lo hagan acá en Argentina, lo he encontrado en España y en China. Sí. Y esas no sé bien cómo funcionan. Pero lo que es en catálogo suele ser casi la misma idea de lo que son los cositos aromatizantes en los autos, es algo embebido en perfume, mientras el otro es algo que la tinta tiene perfume. Había un profesor, no me acuerdo quién, que le habían pedido alguna vez que querían, un médico quería unas cositas para escribir las recetas, que cuando escribiera soltara olor, y la recomendación terminó siendo, en el papel no te conviene que la tinta tenga ese olor, así como las lapiceras, soltara olor a bebé, porque era un pediatra. No me acuerdo quién la contaba esa anécdota. Que llena el papel de talco y ya. Claro, claro. Pero hay distintas formas de conseguirlo y cada una tendrá su precio y depende de dónde lo imprimas y de la cantidad que lo imprimas. Hay muchos libros infantiles que juegan con los olores. Muchos. Hay un libro infantil de tapas, todas las tapas son duras y eran de comidas, y sí, raspabas y era papa frita, chocolate, frutilla, obviamente eran fragancias bastante estándar, digamos. Pero, y era hecho en China. Que yo vi, que lo teníamos
No me acuerdo si fue una producción que había visto en Random o en Urano, ahora no me acuerdo, pero también era hecho en China. Y sí, se activaba con el calor, digamos, frotando con el calor. Tenía que ver con Hay el una calor. colección que se llama Busca y Encuentra los Olores. Mi sobrino tiene uno que es el de como del parque, ahí les paso un link de temática, y por lo visto esa colección tiene varios, y la colección se llama Busca y Encuentra los Olores. Así que... Cópienlo por las dudas porque se va a acabar ahora. Hay una Busca y Encuentra los Olores por todas partes, Busca y Encuentra los Olores de las frutas, y hay otro que se llama Mis Primeros Olores, que también es raspando. Son todos de la misma editorial. Ahí están, si alguno lo quiere chusmear. Todo lo que es raspar tiene que ver con romper estas capsulitas, estas microcápsulas de perfume, ¿no? O que Sí, se activen ¿Es con el una calor. pasada eso o cómo será? Eso es lo que yo no me imagino. ¿Cómo se pone ahí en el soporte? Porque es como una película. Ah, entonces Salvo como que un sean las laminado. tintas, porque hay tintas que son perfumadas, pero son caras. Bueno, volvemos entonces, retomamos. ¿Queda alguna otra pregunta de lo que estábamos viendo recién? Una No, pregunta muchas con respecto gracias. a las cápsulas. Sí. Una vez que se activa eso, ¿cuánto dura el olor? ¿O se va perdiendo con el Se tiempo? van rompiendo cápsulas a medida que vos vas pasando la mano. O sea, te dura un montón. Creo, para mí, duran más que incluso que las tintas con olor. Y es más barato. Por eso es lo que más se usa. Lo de las cápsulas es lo mismo que pasa con el perfume en la piel. Por eso me ha desmentido el mito siempre que te dicen ponete perfume y haces esto. Si vas a hacer perfume y haces eso, te dura menos el perfume. Porque vos al hacer esto rompes un montón de cápsulas. Y es para que vos lo sientas en ese momento. Si vos te tirás perfume y lo dejas ahí, te dura más el olor. En las páginas es más o menos lo mismo. Se va a desgastar, pero cada vez que le pasás las manos tiene como varias capas. Cada vez se va sintiendo menos, pero dura un montón. Mi sobrino, que es un nene de 2 años, tiene este libro ya hace más de, bueno, tiene 3 años más. Lo tiene hace 1 año y medio, y el libro sigue teniendo olor, y lo hemos leído y pasado las manos todas las veces que se te puede ocurrir. Claro, por eso yo digo, ¿cuánto durará? O sea, porque eso es algo que usás y ya después no pierde la gracia si no tiene más el olor, o sea, si se va. Por eso se compran otros libros de la misma colección. Pero se mantiene durante años. El olor de las tintas, las pocas que yo he conocido, quizás no eran de la mejor calidad, porque si no deben ser muy caras, no duraban mucho. Era como algo del momento la tinta. La tinta dura Supongo menos. La tinta perfumada dura menos. Bien, volvemos a ver. En las revistas tipo Elle o Sí. Cosmopolitan solían venir cuando hacían la publicidad de algún perfume de diseñador, Sí. casi siempre venía en la partecita para despegar Sí. esa especie de vinilo transparente y ahí poder pasar. Tal Ese cual. duraba mucho menos todavía, sobre todo si era la revista del consultorio. Claro. Bueno, pero Era eso no menos. es la misma tecnología que esta cápsula de los libros. Los libros no tienen el film. Eso, sin el film, se empieza a evaporar. Tienen mucho más alcohol porque tienen que usar la fragancia del perfume. Los de los Claro. libros, perfumes hechos para papel, para el libro. Duran Ah, más. Los que son las muestras de perfumes tienen que ser iguales al que vos vas a comprar. Entonces se claro. usa otro perfume, por eso se pone la capa protectora del film arriba y lo despegas y queda ya, al despegarlo queda un montón en el film. Sí. Y al pasarle las manos y pegar y despegarle el film, se pierde mucho más rápido. Tiene más Tiene alcohol. como una, parece unas partículas, una consistencia, porque me acuerdo que lo pasabas y hasta te quedaba medio nacarada la piel, no sé, como tenía algo Normalmente raro. eso es un pegote que tiene el perfume.
No es que el perfume se meta en el papel. De hecho, si vos lo despejás y olés el papel, vas a oler más el olor al papel que el perfume. Le tenés que pasar la mano por arriba. En cambio, estos infantiles, por lo menos, estos que yo tuve en mano, el papel ya tiene el olor y si vos le pasas la mano se siente más. Y es algo impregnado en el papel. Si vos pasas la mano por todo el papel, no cambia la textura. Son dos cosas totalmente distintas. Pues hay muchas formas de hacerlo. Si uno se mete en manejar olores en libros, se va a encontrar con todo un mundo de cosas y precios. Sí. Bien, volvemos al prototipo de presupuesto para ver otros datos o detalles. ¿Me pasás para compartir? Sí, me había olvidado, perdón. Ya está. Bien. Bueno, entonces esto se generó a raíz del 1.1, 4.0, 4.3, 2.2. Entonces esto quedó claro, ¿no? Cómo determinamos la cantidad de tintas por frente y por dorso. Después, tipo de papel. Nosotros vamos a tener un tipo de papel para el interior y un tipo de papel para la tapa. En ambos casos hay que aclarar qué tipo de papel se va a utilizar y el gramaje. Si estamos hablando del papel de interior, podemos poner papel obra de, por ejemplo, 90 gramos. También puede ser papel ilustración de 115 gramos. Todo va a depender del producto que vamos a hacer. Pero ahí, en lo que tiene que ver con el papel de interior, especificamos el tipo de papel y el gramaje. Lo mismo volvemos a hacer con los colores de tapa, o sea, colores de interior, acá tenemos que es 1:1. Y en este caso, colores de tapa, 4:0. Como dice acá también, es un ejemplo. Podemos tener 4:0, podemos tener 4:4, podemos tener 4:1, depende de lo que cada uno elija. Después lo que se va a indicar es el acabado. Hay distintos tipos de acabado, puede ser laminado, puede ser un barniz, podemos tener un sectorizado, podemos tener para las tapas un hot stamping, como hablábamos antes. Entonces, en la parte de acabado se van a indicar todas esas características. Esto también es a modo de ejemplo, laminado mate, y sumamos la información, si es que queremos un sectorizado V, en el porcentaje de cobertura. Como yo les decía, el sectorizado se presupuesta por la cantidad, o sea, por el porcentaje de superficie a cubrir de la tapa. Normalmente es inferior al 30%. Por lo general, el sectorizado siempre es inferior al 30%. De acuerdo a lo que querramos sectorizar, se va a indicar en porcentaje aproximado. Para la tapa lo mismo, tipo de papel de tapa y gramaje. Tipo de papel de tapa puede ser papel ilustración, puede ser cartulina, hay distintos tipos de cartulina, hay la que nosotros conocemos, la más común, que tiene una parte encapada y la otra no, la otra queda rústica, o si no, hay cartulina triplex, que son 3 capitas de papel y que tanto el frente como el dorso tiene un acabado más satinado y por lo general en blanco. Entonces, la cartulina triplex está buena para utilizar en tapas si nosotros queremos que sea un poco más rígido, pero que tenga una característica similar al papel ilustración. Entonces, a igual gramaje, la cartulina es más rígida que el papel ilustración. Como para tener en cuenta lo que yo quiero conseguir para esa tapa. Luego, la encuadernación, la que se elija, como dijimos, puede ser binder, puede ser pur, puede ser tapadura. Acá se indica el tipo de encuadernación que ese producto va a llevar.
y la cantidad de ejemplares a imprimir. En este caso también 3.000 y 5.000 es un ejemplo, pero siempre está bueno pedir al menos 2 tiradas como para poder ver cómo incide esto en el costo unitario. Porque a veces, de acuerdo al producto que se está haciendo, si uno sabe que ese producto se va a vender bien, que tiene salida, que es algo que aunque es estacional, se vende, como hablábamos en veces anteriores acerca de los libros del horóscopo chino, o todos estos libros de predicciones que salen para fin de año. Esos son libros de venta absolutamente estacional, que se venden entre octubre y diciembre, a lo sumo enero, pero como muchas veces tiene una buena venta, quizá imprimir 5.000 o 10.000 ejemplares modifica mucho el costo unitario y por lo tanto modifica mucho la ganancia que queda, o sí, lo que queda de ganancia por cada uno de los libros, y a veces conviene, si se puede, tirarse a una cantidad de ejemplares mayor. Y lo que siempre tenemos que tratar de pedir, que es importante que la imprenta lo coloque, es el tiempo de producción, las condiciones y la forma de pago, la validez del presupuesto y la forma de entrega. Esto también es algo que tiene que estar especificado en el pedido de presupuesto, porque a veces las condiciones y las formas de pago, sobre todo a nivel de editorial, hace que uno se decante por una imprenta en lugar de otra. Porque, por ejemplo, las editoriales grandes, si hay imprentas que aceptan pagos con cheques postdatados con 5 fechas diferentes, digamos, es como un pago en cuotas. Entonces, esto a veces, aunque el costo sea un poquito mayor, determina que se elija a esa imprenta porque da cierta comodidad en la forma de pago. Entonces, todo esto que ven acá, a nivel de prototipo, estas son las cuestiones que tendríamos que tener en cuenta para el pedido de presupuesto. De todas formas, aunque ustedes ya van a tener esta guía, no dejen de hacer el ejercicio de haber imaginado cómo hubieran pedido ustedes ese presupuesto si no hubieran tenido ninguna guía ni ningún lenguaje técnico, ¿no? O en el caso de que en algún momento hayan pedido un presupuesto, porque seguramente que quizás muchos de ustedes han trabajado o están trabajando, o en algún momento hayan pedido algún presupuesto para algún producto editorial. Julieta, quizá tenés Julieta Escardó, quizá tenés algún ejemplo de esto, cómo pedían presupuesto antes y cómo piden presupuesto ahora, ¿no? O cómo pedían presupuesto antes y cómo lo van a pedir a partir de, por ejemplo. Claro, no, para mí, Sí. Miriam, como el mayor hallazgo tiene que ver, lo comenté hace un par de clases, o sea, pedir presupuesto con y sin papel. Claro. Sobre todo en el caso de los libros que nosotras publicamos, que siempre son sobre papeles especiales y que a veces nos escriben, por ejemplo, de Dimagrafo, así que tienen algún papel específico en oferta porque les quedó una resma, entonces poder aprovechar el papel por fuera de lo que la imprenta ofrece, ¿no? Eso nunca antes lo había hecho, pedir presupuesto sin papel, nunca. Claro. Vino re bien. Bueno, por ejemplo, esto, ¿no? Entonces, ustedes imaginen, para lo que es el TP número 4, cómo hubieran pedido el presupuesto si no hubieran tenido conocimiento y cómo lo hacen o cómo lo van a hacer a partir de ahora en función de lo que la imprenta requiere para que se entienda ese pedido de presupuesto. Preguntas, dudas, consultas, hasta acá. Profe, sin tener conocimiento, ¿te referís literalmente antes de que empiece la materia? O sea, ¿cómo lo hubiese pedido en ese momento que no sabía absolutamente nada? Sí. ¿O? Sí, es probable.
O sea, claro, pasa que es raro ahora porque, tipo, por ejemplo, lo que estabas diciendo de las tintas, que lo usé para el parcial, ahora yo lo pediría así ya directamente porque, bueno, nada, porque ya lo tengo incorporado, pero... está. No, pero vamos a tomarlo porque ustedes el TP4 lo están haciendo cuando ya incorporaron toda una cierta cantidad de información. Por lo tanto, como es el último de los TP, hay muchas cosas que ya van a tener incorporadas. Entonces, utilicen eso. Utilicen eso. Y después sí, después de ver, de tener esta primera aproximación al pedido de presupuesto, después de ver todo ese listado, no miren todos los presupuestos, pero tomen al azar al menos 5 y compárenlos, vean cómo responden, qué datos se tienen en cuenta, si hay o no al menos 2 cantidades de ejemplares o 2 tiradas diferentes para cada producto. Entonces hagan esta comparación y después en función de ese modelo inicial, más el prototipo que les subí al Classroom, más los presupuestos de la imprenta que son reales y que están colgados también en el aula, de acuerdo a eso, traten de elaborar el mejor presupuesto que ustedes creen que podrían pedir. Que en este caso Claro, tiene como que que ver... trato de ver qué me faltó, Exacto. qué me faltó y volverlo a incorporar. Exacto, eso es. Okay. Pero no van a estar de cero, porque a esta altura ya hay un montón de cosas que las tienen, ¿no? Podría haber sido al principio, pero ahora no, porque el TP4 surge como el último de los trabajos prácticos. Entonces hay un montón de cuestiones que ya las tienen. Tengo una consulta. Por todo el TP4 de presupuesto es en base a una de las obras que trabajamos en el TP3. Sí. Pero el del TP3 es una obra que trabajamos en el TP1. Pero el problema que tengo es que no sé cómo pedir lo que tengo, porque hay un montón de detalles. O sea, los interiores, genial, bárbaro. Pero particularmente esta obra tiene una... No sé muy bien cómo está impresa la tapa en sí. Es como un papel texturado, la tapa tiene 2 colores, porque esto lo miré con el cuentahilos y es perfecto, 2 colores. Este sí es un grisado, Sí. o sea, tiene una trama de puntos porque es como una imagen, como si fuese en blanco y negro, por así decirlo. Y bueno, y acá tiene el supuesto pan de oro. Sí. Y no sé cómo pedir todo esto. O cómo pedir que le pongan guardas, o se supone que porque tiene tapadura tienen que poner guardas. Sí, sí. No sé cómo pedir esto. Veo que es un papel, esto de acá, un papel con textura, porque adentro, como es viejito, se nota el relieve de los pliegues que se le hizo al papel para... Claro, ese es un pliego, o sea, hay un pliego de tapa que está, por un lado tenés el pliego de tapa que está impreso. Sí. Hay un pliego de tapa impreso que seguramente es en papel ilustración. Que tendrá, supongo que más de 100 gramos, por lo menos, porque tiene que someterse a una encuadernación de tapadura. Entonces, por un lado tenés un pliego de tapa impreso a, vos decís que son 2 tintas. Pero yo Para estoy mí, viendo... si el papel es blanco, claro, son 2 tintas. No, siempre 3, que perdón, sea offset, olvídate de que haya tinta blanca, no existe. O sea que todo lo que sea en offset, lo que es blanco es color del soporte. Sí. Creo que veía un negro yo por ahí, o sea, si es un gris, pero me parece que está grisando en negro. Tiene el negro. Tenés cian, acá. yo creo que tenés cian, negro y el color del soporte. Ah, vos decís que, pero no tiene puntos de trama. Quizás es un azul, spot.
puede ser un azul spot. Porque es un Lo que pleno, vos lo ves como un pleno. Claro, exacto, lo vi con el cuentahilos para ver de qué estaba hecho, sí vi la trama de puntos en el grisado, acá se veía perfecto, pero esto es perfectamente liso, no tiene ninguna trama de nada, es como el color pleno, pleno. Es un Sí, puede Pantone, ser una entonces, tinta ¿no? spot. Claro. Pero Entonces, entonces igual tenés 3 tintas. claro, tenés 3, porque tenés el negro, tenés el cian, tenés este El azul. azul, Un azul más oscuro en el que es lomo un todavía. pleno. No, ese es probable que esté tramado con el negro, el más oscuro. ¿Sí? El del lomo es probable que esté tramando con el negro. O que sea algo del desgaste de la tinta, si el libro no es muy nuevo, puede ser que es un cambio de color por la exposición a la luz. No, es alevosamente una franja azul, ¿eh? No sé si se llega a ver en la cámara, pero es una súper franja azul. ¿La ven? Sí. Sí. Sí, pero para mí es el azul que tenés ahí pleno más el negro. No creo que hayan usado otra tinta para el lomo. Podría ser, ¿eh? O sea, no se ve una trama de puntos, pero podría llegar a ser. Lo que pasa es que nunca vas a ver una roseta porque no están tramando las 4 tintas, por ejemplo. Claro. Podés traerlo si vienen al encuentro Ella está en el sur. presencial. Ah, bueno. Claro, Sí. les mandaría No a lo Bella podés traer. dame una pila de libros así raros que tengo, pero no coincidimos. Excepto que haya un encuentro el 13 de diciembre, pero no creo. Los que puedan venir al encuentro, vengan. Anótense, que hay que anotarse con tiempo y vengan. Sí. Si ustedes que pueden, lleven estas cosas y sáquense. Traigan todo lo que quieran chusmear, traigan muchas dudas. Yo te digo más Voy a o estar menos lo que me sentada ahí. parece entonces, Daniela. Yo creo que tenés, para la tapa tenés un pliego impreso a 3,0, porque Sí. después va montado sobre el cartón, porque es una impresión de tapadura, Sí. y tenés un hot stamping en el lomo, Ah, bien. creo. No tenés relieve, ¿no? No hay un puño seco ni nada por el estilo en la tapa. Entonces, para la tapa sería eso. No creo. Y encuadernación, obviamente encuadernación tapadura, y si tenés páginas de guarda, seguramente. Si no están impresas igual que el interior del libro, vas a tener páginas de guarda que también tendrías que decir las características de las páginas de guarda y cuántas son. Buenísimo. Y tengo una consulta. La encuadernación de tapadura, este cartoncito que está en el lomo, ¿no? Como protegiendo el lomo, ¿tiene un nombre o se supone que es así la encuadernación de tapadura y ya está? Igual que esta especie de canaletita. Vos tenés que media hay acá. caña, es una media caña. Sí. Vos ahí lo que tenés es... está dentro de lo que es la encuadernación de tapadura. A menos que tengas cinta capitel arriba, que es esa tirita que a veces se ve como bordada. Sí, la tiene. Bueno, también tenés cinta capitel, podés llegar a tener un señalador, a veces. Haceme un favor, fíjate si cambia de soporte entre el lomo y la tapa. Si tiene el mismo grosor de cartón. Si hay algo que cambia como de papel. Si ves que cambia de papel. No, ¿Es es el un mismo papel papel? continuo. Sí, es el mismo papel. Y tiene una textura, parece como una tela el papel, pero tiene esa textura de rayitas verticales y cruzando así ortogonales. Puede ser tela igual. Pero todo el papel, toda la tapa está así. ¿Toda la tapa tiene textura o el lomo? Toda la está. tapa. Y está desgastada en la punta y ahí se ve bien que es un papel. No se llega a ver. Es un papel el texturado. Sí, es un papel texturado. Es opaco, no. No, porque quizás el cambio de color era que era un soporte distinto.
de otro color. Ah, no, es toda una pieza sola. Sí. Sí, es muy lindo este. Y una última preguntita, ¿viene con esta cobertura? Sí. Con esta sobrecubierta de Sí. protección. De celuloide. Ah, listo, celuloide. Yo decía, ¿qué será esto? Porque como parecían los manteles de la cocina un poquito más rígido, pero no Sí, me da sí, cuenta sí, que sí. celuloide. Bueno, listo, gracias. Bueno. ¿Más dudas? Yo que me conecté 15 minutos más tarde, hablaron del parcial, ¿no? De dudas de cómo venían con el Sí, parcial. sí, ¿No? sí, sí. Dale. Sí, hubieron algunas consultas, fecha, la fecha de entrega final y bueno, básicamente la parte de presupuestación tiene que ver con esto que vimos, que era lo que faltaba como para cerrar el TP4. Y bueno, y después lo que se presenta absolutamente la primera parte con todas las características que tienen que ver con el diagrama de Gantt y con el proyecto en la función del tiempo, de las tareas y de los costos, y después por otro lado la presupuestación que tiene que ver con llevar ese libro con el que ustedes trabajaron, tratar de analizarlo, tratar de ver las características de ese libro y cómo pedirían un presupuesto para hacer un producto igual a ese libro que ustedes habían elegido en el TP número 3. Bien. Algo que quede colgado, algo que quieran consultar para cerrar sobre cualquier tema. Miriam, Sí, Julieta. una preguntita. Sí. El TP3 que estoy pronta a entregar, sí. Lo estoy haciendo sobre esta novela, que es con la misma que había hecho el cálculo de pliegos. ¿Estamos bien con eso? O sea, la había usado para el TP2, pero no sé si tenía que usar una nueva para el TP3. No me importaría hacerlo de vuelta hasta acá. Quería chequear eso con vos. Creo que decía que tenía que ser novela. Me parece que básicamente tenía que tener cantidad de texto. O sea que si es novela, está bien. Sí, esta es novela. Bueno, es una novela. Eso era, la característica es que tenía que ser novela, digamos que tenía que tener cantidad de texto corrido para poder hacer el cálculo de caracteres con espacio. Básicamente eso. Buenísimo. Entonces sigo con esta. Bien. Es bastante particular porque tiene un interlineado importante, pero es novela al fin. Listo, gracias. El formato de pliegos, a ver. Florencia. El formato de los pliegos para una impresión digital es la de la serie A, ¿no? Flor. El formato de pliego máximo que admite una impresión digital es el A3 Plus. Eso es el máximo. No puedes manejarte más que con ese, porque es el formato de la máquina. Así que lo máximo que puede imprimir una máquina digital es una A3 Plus. Que creo que es, bueno, búsquenlo porque no me acuerdo ahora exactamente el formato, pero búsquenlo en centímetros y está, lo googleas y está la medida. Igual, Miriam, esto no para confundir, pero por ejemplo, FP impresoras ahora, o sea, tiene como una Índigo digital e imprime medio pliego. Está. O sea, 43 por 57. No quiero confundir con esto, pero antes siempre era máximo A3 Plus y ahora ya no. Está. De todas formas, hay que ver, por eso hay que ver donde uno pida presupuesto,
quiénes tienen una máquina de medio pliego, porque ya una máquina de medio pliego se supone que la tiene una imprenta que tiene una offset y que además tiene una máquina de medio pliego por general para tapas. Entonces, a veces tiene que ver con esto. Por ahí una imprenta digital no tiene una máquina de formato de medio pliego, o no es común que lo tenga, aunque como Claro, decimos o sea, ahora, o sea, con lo que me dijiste la otra vez, que están haciendo impresión offset por 500, ya todo puede pasar. Entonces, Claro, tal cual. Todo puede ser. o así sea, que acá te todo puede Al suceder. mejor postor. pueden encontrar lo que sea. O sea, si ustedes buscan, capaz que te encuentran una imprenta con una máquina que te imprima en A1. Quizás lo encuentran. No es lo común. Entonces, cuando no es lo común, suele ser más caro. Y bastante Claro. más caro, porque tenés que tener una máquina muy grande para algo que no se suele hacer, entonces tenés que amortizarla. Entonces, ahí mando un link, lo voy a guardar. No, el pliego de 73 por 51, es interesante. Esto básicamente porque, claro, en los libros de fotografía los interiores también se imprimen en... Bueno, si son pocos, en digitales de buena calidad, no solo las tapas, ¿no? Por eso por ahí tienen otras condiciones. Bien. Esa imprenta imprime muy bien. Entonces, nada, o sea, ustedes pueden pensar en la vida cualquier cosa que quieran hacer y después cuando buscan los presupuestos se dan cuenta de que se puede hacer, quizás conviene hacer otra cosa. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna otra duda, consulta? Si Profe, se me no, acaba de generar con esto que preguntaron una duda que no tenía. sí, Aileen. O sea que para la impresión digital no se usan los formatos de pliego estándar. No. No, lo O mencionamos sea, varias. ahora estaba viendo el coso que dice abajo serie básica A, y ahí dice A0, A1, A2. O sea, ¿se usa eso para la imposición de pliegos de la impresión digital? En digital sí. Y el formato máximo, por lo general, es el A3 Plus. Aunque no todo el mundo tiene A3 Plus. Incluso, o tenían, aclaro, por las dudas. Si vos pensás que los formatos de pliego que vimos, de impresión offset, con los que hacíamos el cálculo de imposición de pliegos, son para justamente la impresión estándar en offset. Lo que es digital tiene formatos comunes que como máximo pueden llegar a la A3 Plus. ¿Cuánto mide el A3 Plus? Porque acá creo que está solo el A3. Creo que ahí creo que pusieron, no sé si fue Agustina, 33 por 47, creo, pero si lo googleás está. Ok. O sea, los formatos están. Yo no me acuerdo ahora exactamente. Porque la otra creo que es 29,7 por 42, me parece que es la A3, y la A3 Plus me parece que es como dice aquí Agustina. 33 según Google es 32 por 44 en DIN A3 Plus. Está. El papel DIN. Bueno, ponen más o menos. Ponen el formato en centímetros y se los da. Sí. Buenísimo, gracias. No, por favor. Les voy a copiar una página en el chat. Ábranla y guárdenla, que es básicamente la página con todas las medidas. Tenés A0, A1, A2, A3, A3 Plus, A4, A5, A6, A7, A8. Y tenés imágenes en PDF para ver el tamaño, y en pulgadas, y en todas las que quieran, pero están en milímetros. ¿Qué centímetros es? Ay, sí, estoy viendo los links que me mandaron, gracias. Cópienlos porque ahora cuando se cierra el Zoom ya no se puede ingresar. Así que copiénselo en algún archivito de texto o directamente ingresen y guárdenlo en favoritos como para tenerlo y después los ven.
Nos quedan 5 minutos de este Zoom y 10 minutos Bien. de clase. Bien, si no hay más dudas, consultas, preguntas. ¿Todas lograron trabajar en equipo para el parcial? Al menos las que están aquí. Sí. Bien. Bueno, listo entonces. Cerramos por aquí. Como les digo siempre, queda abierto el archivo de consultas generales para el TP4. Concéntrense en el parcial. Concéntrense en el parcial, que fecha tope de entrega es el viernes 5, durante todo el día 5, como fecha límite. Sí. Una pregunta en el chat que dice si se pueden hacer los interiores en digital y las tapas en offset. Volvemos a lo que es cantidad de impresiones. ¿Por qué harías las tapas en offset? Claro, siempre es justificada, ¿no? Claro. A ver, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Supongan que ustedes quieren una tapa muy particular que necesitan que tenga quizá algún sectorizado especial, que saben que no van a poder hacerlo en digital porque se corre. Entonces, ¿por qué se justificaría que un libro que tiene impresión de interiores en digital tenga una impresión de tapas en offset? ¿Por qué? Porque quizá yo puedo hacer una impresión de tapas no solo de un libro, sino quizá de 3 libros diferentes. A lo mejor yo estoy trabajando con una colección y puedo meter 3 tapas de diferentes títulos en un mismo pliego, y ahí se justifica tal vez una impresión offset para una colección específica que requiere de algunas características que no las puedo lograr en digital y que las necesito que sean en offset. Entonces, ¿cómo amortizo? Bueno, en lugar de hacer tapas en offset para un solo título, hago quizá 3 tapas de la misma colección, imprimo en offset y ahí estoy amortizando el costo, porque después esas tapas yo las muevo o digamos, las utilizo para 3 producciones diferentes. ¿Se entiende? Porque ese es un caso. O sea, eso podría ser una justificación de por qué. Pero quizás ustedes tengan el suyo propio. Entonces, siempre que esté justificada la decisión, está bien. Genial, gracias, profe. Yo más lo preguntaba porque por el tema del A3 y el tema de las medidas. Entonces como que sentía que no me quedaba muy bien la tapa en formato digital. Por eso. Está. Genial. Pues depende. Pero ¿de qué tamaño vas a hacer como para que no te entre una tapa en una 3? La 3 son 2 a 4 juntas. Es como... ok. De libro claro. Claro. Bueno, salvo que tengan solapas y que, no sé. Y una solapa enorme, me parece. Si estás haciendo algo de super diseño, claro. Pero ahí, si no, muchas veces es más barato buscar una de estas imprentas que te imprimen en un tamaño más grande que en una offset, si son pocos libros. O sea, si los interiores van a ser en digital, son pocos. Y es raro, o sea, a menos que tengas una colección, como dice Miriam, es raro. Si tenés una justificación porque se hace, seguro que vas a encontrar a alguien en el mundo que lo hizo. Pero los resmas A3 se venden en resmas de 500, depende del gramaje. Sí. Pero para el parcial, ¿qué hago? No, calcular resmas, no. Hace una llamada. Porque ya voy a tener que cambiar el pliego. No, hace una llamadita y decís que sabiendo igualmente que es un formato especial, estás considerando para el cálculo resmas de 500 hojas o de 500 pliegos. O sea, aclarando
cada detalle, digamos. Buenísimo, Ok. gracias. Daniela. Se nos fue quedando gente por el camino. Estaba pensando en el caso este de los interiores en digital y las tapas en offset, entonces hacer pliego compartido siendo una colección. Sí. Y pensando también en esto que recomendaban que sean poca la cantidad de tapas para poder tener más control. Sí. Entonces también habría que calcular el pliego para que no, si estoy haciendo una colección y junto de a 3, suponete para que pueda hacer, para llegar a las 1000 y que valga la pena un offset, entonces tendría que poner una tapa por pliego, porque si no se van a juntar un montón. Si pongo de a 2 tapas por libro, se juntan de pronto 6 tapas y es demasiado para poder controlar. Eso también lo voy a tener que tener en cuenta. No. Vos tratás de trabajar un pliego donde entre. Estamos hablando, a ver, esto es un caso que se presenta, el de hacer tapas de una misma colección en un mismo pliego, o sea, 3 tapas de distintos títulos en un mismo pliego. Esto a veces se da para abaratar costos. Lo que haces es poner 3 tapas en un mismo pliego, pero una de cada título. Una de cada título. Vas a tener... Claro, eso es porque la plancha es una sola, no es que voy a sacar esa plancha, poner la plancha al otro título, porque No, por eso son 3 separados. tapas. Por eso estoy hablando de una misma colección, porque las tapas van a tener un mismo formato, más o menos va a tener la misma característica de papel, la misma cantidad de tintas de impresión. Estoy hablando de colección, las características se comparten, en este caso para los 3 títulos. Y voy a utilizar un pliego donde yo pueda poner 3 tapas, una de cada título, diferente. Claro. Entonces, por cada pliego me salen 3 tapas. Entonces, yo sé que aunque los otros 2 títulos los saque más adelante, ya tengo las tapas. Tengo las tapas. Y amortiza el precio en cierta forma también, porque por más que lo saque más adelante, congela el precio actual. También. Pero bueno, como decíamos, ¿no? Depende del producto, de lo que hago, si conviene o no conviene. Pero las tapas son particularmente importantes y no siempre quedan bien en digital. Los plenos, sobre todo, los plenos no quedan bien en digital. Si voy a usar negro, es complejo, ¿no? Que resulte bien en digital. Por lo general, los plenos en digital no tienen un buen rendimiento, además. Entonces, bueno, a veces se justifica que aunque las producciones de los interiores, por ser tiradas cortas, sean en digital, quizá me reservo un costo extra para las tapas, amortizando en diferentes títulos de una misma colección para aprovechar los pliegos de tapa. Bien, ¿algo más? Bueno, entonces cerramos acá. Gracias otra vez, como siempre, por conectarse. Saben que quedan abiertos los canales de dudas todavía. El archivo de preguntas del TP4 está subido también, aunque no tuvo interacción hasta ahora. Pero bueno, lo que necesiten, a medida que vayan cerrando, consúltenlo. Entiendo que ya preguntas de parcial no va a haber, porque hoy es primero, a partir de hoy tendrían que estar entregando y fecha límite el día 5. Si tienen dudas, por favor, recurran a los apuntes. No se pregunta nada que no se haya dado. Entonces, si hay alguna duda, en algún lado está. Búsquenla. Tienen la facilidad de que sea un parcial domiciliario, que es casi un trabajo práctico lo que están entregando.
funcionen bien como grupos. Sepan que quizás uno no sabe algo y el otro lo sabe. Contrólense las cosas entre ustedes y editen el parcial. Que los números vayan bien, que esté bien escrito, que esté revisen bien los cálculos, que estén bien sus documentos, que estén bien sus nombres, que tenga coherencia lo que estén diciendo. Las justificaciones. Una consultita, no me quedó claro si de las teóricas que está dando Gabriel, si va a seguir habiendo por conexión o ya van a buscar directamente poder verse en forma presencial. No, va a haber un encuentro presencial. Un solo encuentro presencial. Que es aparte de las clases normales. Claro, pero ¿va a seguir habiendo teóricas? Eso es lo que me quedó medio como... no sé si termino con las teóricas. Por lo pronto este miércoles calculo que no, porque estamos como en proceso de parcial. No, yo creo que va a haber un par de teóricas. Mañana creo que iba a traer a alguien, dijo, para hacer Mañana una charla o algo así. Mañana hay una clase especial, invitado. Vayan, mírenla en vivo, porque si quieren hacer preguntas y cosas así, en vivo está bueno. Sí pueden verla en vivo y si están trabajando, no, pero traten de verla en vivo para poder generar interacción. Y nada, los que puedan venir al encuentro en persona, vengan. Yo ya estoy anotada y voy a estar ahí. Miriam no, pero yo voy a estar, Darío va a estar, Darío es profesor de cátedra, van a estar de otra cátedra, de otro práctico, van a estar. Sí, por lo general Darío es el que me apoya presencialmente con los grupos allá. Así fue el año pasado. Todas las dudas que tengan, vénganse con todas las dudas que tengan, con el cuentahilos y el tipómetro, si quieren, más que sí, que si no. O sea, vengan con eso y... Piensen en el hipotético caso de que en algún momento den el final, si quisieran dar el final con algún libro que ustedes tengan, y llévenlo, aprovechen para saber las características físicas de ese libro, ¿no? Como para ir pensando, bueno, a mí me gustaría dar un final con este libro, entonces llévenlo para sacarse las dudas, quizás les parece que es y no es, entonces es un espacio como para poder consultar todo eso. La manera clásica de dar el final es ir con uno o más libros que tengan errores y mostrar los errores que tienen y cómo se podrían solucionarlos. Y la otra es ir con libros complejos, que quizás no tienen errores, pero es interesante pensar cómo se hicieron. Si ustedes van con algo bien armado y dan sobre esto, quizás no se les pregunta más de lo que ustedes hablan, no se les pregunta algo que no hayan pasado justo por esos libros. Si ustedes no llevan nada, normalmente Maca lleva algún libro y es bueno decirme qué ves en esto, en las tintas, en la encuadernación, o qué me puedes decir de este libro, pero básicamente es eso, hacer una reconstrucción hacia atrás de cómo se hizo el libro completo, básicamente toda la materia. Y Daniela, para que te quedes tranquila, hemos tenido finales virtuales. Bueno, vos... bueno, pero vos sabés que sí, como que me agarró un ataque porque yo pensaba, bueno, ahora que voy en diciembre acostumbrada que normalmente uno termina de cursar y puede rendir ahí. Pero ahora no se puede. No sabía que no se estaba, no sabía que no se estaba haciendo esto, y el 13 de diciembre yo voy a Buenos Aires. Sí. Igual, entonces, bueno, voy y rindo, pero... Si es una de tus últimas materias o por esta situación, comunícate con el departamento de alumnos que quizás pueden hacer una excepción. Yo sé de gente que le han hecho una excepción, como que les guardan la nota, no sé qué cosa, por ser o última materia, o vivir en el exterior, o cosas así. No, recién empiezo en realidad, así que como que no. Ahí quizás... Sí, no pero estás viviendo lejos, o sea que... Pero va. O te dicen, y no, venía a rendirla en un año, cuando vuelvas a viajar. Pero igual, como te digo, Daniela, o sea, hemos dado finales virtuales, tu caso es específico porque ya tenés diseño gráfico encima, y ya viste esta materia en FADU.
Y que la ves durante todo Sí, un año. Entonces, un poco claro. distinta te digo, porque la verdad que lo que se profundizó acá en lo que es editorial, no lo hemos profundizado así en FADU, hemos pasado por todo tipo de impresiones pensando en cajas, envoltorios, lo que sea, pero Claro. tan puntual, cálculos de pliegos, cálculo tipográfico, eso no, o sea, Claro. eso lo aprendí todo acá y, bueno, ni hablar que aparte la cursé hace, no quiero decir 20 años, pero hace 15 años. Yo quería decir 20. así No que se nota. Fue mucho tiempo, entonces no, hubo una diferencia, sí, se profundizó un montón acá. Bueno, como dice Miriam, está la opción virtual, eso se arregla con la cátedra, y si vos querés darlo en presencial y querés preguntar si lo podés dar ahora, comunicate con el departamento de alumnos. Hay una chance de que te digan que sí, hay una chance de que te digan que no, y que lo tengas que rendir más adelante, virtual o presencial si vuelves a viajar. Claro. Pero sí, yo me tiraría a consultar porque si viajás justo para esa fecha estaría bueno. Explicándole toda la situación, quizás se apiadan de... Vos decís. Voy a Depende intentar. mucho de administrativo. Yo creo que el departamento sí, pero después tiene que consultar con profesores y con la administración de la facultad y ahí se ve. No, no te puedo decir cómo van a estar ese día y cuántas excepciones van a hacer. Bueno, entonces con departamento de alumnos me comunico. Vale. Preguntar en el departamento de la carrera bien a dónde tenés que dirigirte. Creo que sí, que es en alumnos, pero te van a saber orientar mejor desde el depto de la carrera. Ah, bueno. Bueno, gracias. No, por favor. Bueno, listo entonces. Quedan todos los canales abiertos para consultas, así que ya lo saben. Cerramos tema parcial, queda abierto para TP4. Que el TP4 pueden entregarlo después del parcial. Así que éxitos, vayan tranquilas, revisen, organícense antes de entregar. Lo que hizo una lo revisa la otra, cosa de que salte. A veces se trabaja de esa forma, alguien se encarga de una cosa y la otra persona de otra, después se integra. Bueno, revisen el trabajo. Termínenlo hoy. Mi consejo es termínenlo hoy, no lo miren mañana y miren lo pasado. Y ahí lo entregan. Sí. Está bueno eso. Tomar distancia. Después, obviamente, acoplen ese plan al vida, ¿no? Pero mi recomendación es termínenlo hoy, dejen un día, tranca y léanlo como si fuera de otra persona y encuentran cosas siempre. Es lo mismo que los libros. El libro perfecto no existe. No existe. Aunque uno revise 2 millones de veces, no existe. Bueno, gracias. Que tengan un buen resto de semana, un buen fin de semana y tranquilas. Tienen material como para seguir fortaleciendo la toma de decisiones para el parcial y para el TP número 4, así que, como les dijimos, no hay nada que no se haya visto. Así que si les queda alguna duda, vayan al material, vayan a la bibliografía, vayan a las clases grabadas, todo está ahí. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Bien. Un abrazo, gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao. Chao.